Carvajal, dispuesto a servirles, a estar con ustedes siempre para llevar lo mejor de la información de lo que acontece no solamente en Venezuela, sino allende de nuestros mares. Allá está con nosotros nuestro amigo Miguel Méndez Fabiani, a quienes ustedes conocen, analista, un hombre que está vinculado a derechos humanos en Venezuela. Y ya hicimos nuestro primer programa. Queremos darle muchísimas gracias a toda nuestra gran audiencia que en este primer programa pudieron marcarnos visualmente casi 500 visualizaciones para hacer el primer programa de Antipoder. Nos sentimos muy orgullosos, de verdad. Y vamos a seguir este segundo programa, aunque no lo hemos editado totalmente. Estamos acopiando un equipo de producción para poder tenerlo. Pero vamos a entrar ya en materia, Miguel, porque es muy importante aprovechar el tiempo. Tú estás en Madrid y a esta hora que estamos haciendo el programa aquí tenemos algunas horas de diferencia. El problema en Venezuela se ha agudizado muchísimo. Ayer, por ejemplo, en Tumeremo fue tomada la capital del municipio Sifonte por las fuerzas militares del gobierno y también por eso que llaman el pranato, que son ahora quienes convocan a las manifestaciones y a los mineros, a las familias de mineros y mineras, para utilizar un lenguaje un poco chavista, porque fueron combinadas las familias y los niños a salir a la playa, a la plaza, a protestar porque están tomadas todas las minas de Tumeremos. Una situación que viene a complicar porque, como tú bien sabes, se ha establecido a través de una cadena nacional que ahora cada gobernante regional, es decir, cada gobernador va a tener una mina en Venezuela. O sea, el problema se ha extendido. Pareciera que ya no hay recursos de la renta petrolera y ahora le pusieron las manos al arco minero, le pusieron las manos al diamante, le pusieron las manos al coltán. Y no solamente eso, sino que Andrés Velázquez acaba de denunciar que hace exactamente 3 días han aterrizado en el aeropuerto de Tumeremos, el municipio Sifonte, unos aviones con contingente militar ruso. Nos informan desde allá que ciertamente se han bajado algunos containers dentro del avión que llevaban material bélico. Yo quisiera referirme a este tema para iniciar este segundo programa contigo, para que tú me des tu opinión en relación a un problema grave, porque tiene que ver con grupos irregulares en la frontera del sur de Venezuela, en el caso del estado Bolívar, y que esto está vinculado al tema territorial y, por supuesto, a lo que corresponde a la soberanía del país. Miguel. Sí, bueno, Luis, en principio agradecidísimo de este espacio, ¿no? De Antipoder, que sí, tú tienes razón, nos han reclamado mucho y la gente quería el segundo capítulo, porque casi 500 personas en un canal que solo tiene 20 suscriptores, o sea que el producto es bueno, pues, ¿no? Y el esfuerzo que hacemos de transmitir es muy bueno, y también tu moderación con mucha calidad, con mucho profesionalismo. Mira, Luis, realmente Venezuela va hacia la desintegración territorial. Lo que conocimos como la República Liberal de Venezuela, pues ya no es lo mismo, porque Venezuela está en manos de una narcotiranía, de grupos delictuales que responden a intereses de capos de la droga. O sea, Venezuela tiene más en común con la Colombia de Pablo Escobar, con el México del Chapo Guzmán, de Sinaloa y del cartel de Medellín, que con una república como Ecuador, como Perú. Esa es la verdad. En Venezuela ahora, ante la carestía que hay por el mal manejo económico, por el quiebre total de la economía que ha hecho el socialismo delincuencial, manirroto, y totalmente aberrante que ha aplicado el gobierno en Venezuela, que la arruinó y la llevó a depauperación total, bueno, ahora entonces van hacia las riquezas minerales. Entonces, ¿tú te acuerdas de aquella película Diamantes de Sangre? Bueno, Venezuela va hacia algo como eso. Cada sector lo va a gobernar un lord de la guerra, que en este caso es tipo el sodio de la Redi, y en las minas se la van a repartir, y entonces ese tráfico de oro, ese tráfico que tienen de coltán, de diamante, de todos los minerales que extraen, de la madera, de la arena, de todo lo que pueden saquear del país, es lo que mantiene una economía que está en la ruina, pero que bueno, claro, una pequeña parte de venezolanos que están vinculados, los llamados enchufados y los boliburgueses, por supuesto que ellos sí van
al mercado y compran pinos de Canadá y van a los bodegones estos que están en el Eurobuilding, unas muchachas muy bonitas, muy agraciadas, que les sirven de testaferro, que han vivido en Costa Rica, que ahora viven en México, y son estas personas las que les sirven a ellos de mampara para traficar y para lavar, para higienizar todo ese dinero del delito. El Estado Bolívar se está convirtiendo en una pequeña república africana, y ya tampoco ni pudiéramos compararlo con eso, porque los leones africanos están saliendo de su proceso de crisis, ¿no? O sea, se está balcanizando Venezuela, y esto está ocurriendo porque este tipo, el narcotirano que gobierna, que desgobierna Venezuela, tiene más en común, lo repito y lo digo y lo remacho, con el Chapo Guzmán y con Pablo Escobar que con un político cualquiera. Ahora, lo triste no es que eso ocurra, porque eso ocurre a diario. Lo triste es el colaboracionismo, el bandidaje, las meretrices y la gente que están hipotecando en la oposición, la gente que está vendiéndose al mejor postor, la gente que está cual pez que fuma político, ¿verdad? Porque esto se convirtió en un burdel, la política en Venezuela y sobre todo la política opositora, y no lo estamos diciendo tú y yo, lo dicen los propios diputados, que ellos vendiéndose uno y siempre los otros, tú también estás vendido, tú también te prostituyes. Bueno, y también el entorno cercano de Juan involucrado en casos evidentes de no lo digo que a este le tocó a mí no me ha tocado lo mío. Es una cuestión que es hilarante, da risa realmente la grave situación en que nos encontramos, pero esto hay que decirlo. De continuar esto así, detrás de nosotros transcurrir diciembre, ¿cómo va? Yo creo que debería de pensar la cabeza del gobierno interino en colocar su renuncia por incapacidad manifiesta. Yo creo que hay que decir ha habido un embuste, nos han estafado, esto es una oferta engañosa del cese de la usurpación, y hasta cuándo vamos a seguir nosotros en esto, cuando ellos lo que se dirigen es una chapuza electorera, a una simulación electorera, porque no van a ir a ninguna elecciones presidenciales, nos están engañando a todos para ir a un simulacro electorero, y yo te voy a decir algo, Luis, yo voy a plantarme y voy a llamar a la abstención activa, y me niego tajantemente, taxativamente, me rehúso a formar parte del colaboracionismo que está prostituido en la política en Venezuela. Ahora, ese es un tema que pudiéramos tocar en mayor detalle, porque hay algunas informaciones de última hora que subrayan y que rubrican cosas bien extrañas, ¿no? Por ejemplo, haber escuchado el día de ayer a Stalin González decir lo que dijo, ponerse tan en evidencia, es decir, él no oculta nada. Él dijo que para poder llegar a un acuerdo en la comisión de la Asamblea Nacional que está tratando el tema electoral, habría que ponerse de acuerdo con el PSUV, lo cual significa que no hay mayoría en la plenaria para tomar decisiones en relación a este tema. Pero ese es un tema, Miguel, que yo quería no obviarlo, no rodarlo, no hacer mutis. Creo que ese es un tema fundamental. Pero quería seguir ahondando sobre la primera parte, es que porque tú has dicho algo que a mí me llama poderosamente la atención, que es la balcanización en Venezuela. En Venezuela estamos próximos casi que a una guerra civil, porque hay un detonante en una sociedad que está casi silente, pero que ha comenzado a tomar decisiones. En lo que acaba de ocurrir ayer en algunas urbanizaciones, vamos a decirlo así, en algunos barrios de Caracas, por problemas de servicio, por problemas de agua, por problemas de luz, por problemas de gas, ya la gente ha salido a la calle a protestar fuertemente, y lo que le queda al régimen, por supuesto, es reprimir. Es decir, la gente no tiene gas, no tiene luz, no tiene agua. Entonces, en vez de resolver el problema de los servicios, lo que le mandé a la policía, o sea, la policía le va a resolver el problema de servicio a la gente, pues no lo va a resolver. Entonces, bueno, creo que ciertamente tiene que haber una oposición con coraje, una oposición con planteamientos estratégicos para asumir lo que es el acompañamiento de un pueblo que comienza a sufrir los rigores duros, los rigores casi que extremos
de que la gente no tenga para comer, de que la gente no tenga para comprar, de que aquí el dólar está casi a 45.000 bolívares, vamos para 50.000 bolívares, un dólar. Es decir, que la gente está ganando en bolívares y todo lo compra en dólares. Y entonces hay una brecha muy, pero muy gigante. La gente está desamparada, no hay quien lo ampare y por supuesto hay un gobierno que lejos de resolver el problema cree que estamos viviendo en Alicia en el País de la Maravilla. Entonces, evidentemente, Bueno, mientras Luis, mira, esto pasa... tú tocas la balcanización y me pone a pensar y yo digo, en el norte de Paria, o en el lado oeste de Paria, perdón, en el lado este, ahí no hay ley, ahí no gobierna el gobernador del estado Sucre, ahí gobierna el narcotráfico y el crimen. Cuando hablamos de balcanización, de que hay zonas que están tomadas, ahí hay muertos todos los días, que nadie sabe, que no sale ni siquiera en la noticia. Pero a mí no me preocupa lo que haga el que se hace llamar gobernador del estado Sucre, que no es gobernador, porque cuando uno lo compara con otros gobernadores que son unos señores, unos lords ingleses al lado de aquellos sí gobernaban, tenían control de su territorio, la gestión social llegaba a los rincones más apartados del estado. No, no, no. A mí me preocupa que la oposición del estado Sucre está minada de bandidos. Ahí hay dirigentes sindicales que están hipotecados, que reciben una faja de dólares porque están hipotecados a los designios del régimen y que hacen mutis y que no denuncian nada de esto que estamos hablando. Entonces, el problema no es el régimen, que no es ni siquiera gobierno, que es una tiranía narcotraficante. El problema es que hace esta oposición, que resulta que ahora se saben estos escándalos, que en el entorno íntimo del gobierno interino se están comprando discotecas de 15 y 20 millones de dólares en la zona más cara de Madrid. Es lo que hacen los bolichicos, Luis. Eso es intolerable, eso es impresentable, eso es inaceptable. Los venezolanos de a pie, la gente que estamos trabajando para ganarnos unos euritos diarios, no podemos tolerar que nos cacheteen, que nos escupan la cara, que nos bofeteen, que nos den una bofetada a la miseria que están pasando esos muchachos venezolanos que aquí andan como globos entregando con una bicicleta. ¿Hasta cuándo la corruptela llega y salpica también a la oposición? Bueno, porque el bandidaje aquí se volvió, esto es una orgía de corruptela, esto se volvió en un bacanal, donde aquí los dineros del gobierno, por cierto, no del gobierno, de la droga, del narcotráfico, le llegan a estos bandidos para que hagan mutis. Yo quiero saber qué dicen los diputados del Estado Sucre opositores, por qué no hablan, por qué no se manifiestan, no dan ruedas de prensa. ¿Dónde están? Bueno, están en ese contubernio, en ese acuerdo, en esa chapuza electorera donde se los van a psiquitrillar todito, los van a pasar por el filo. Ahora, mi pregunta es, ¿tienen miedo, entraron en pánico o resulta que ahí hay otra cosa? Ahí hay otra cosa y de repente llegó el hombre del maletín. Y de repente ya no es el maletín, sino la maleta. Entonces yo le hago esa reflexión al pueblo del Estado Sucre y al pueblo y a la ciudadanía de Venezuela en general. Por cierto que, bueno, no me llamó porque ya hay cosas que a uno no le sorprenden mucho, pero digamos, lo que acaba de decir Stefanelli, que le ofrecieron $1.000.000, ¿tú te imaginas? Para votar ahora en diciembre en contra de Guaidó. Me imagino que hay un grupo. Es un hombre serio y denuncia eso. A mí no me preocupa que Stefanelli denuncie que le dieron $1.000.000. A mí me preocupa los que no denunciaron y agarraron la maleta. Esos bandidos que están colaborando y que van a montar una asamblea de parapeto, porque esa asamblea que va a salir de esa elección es una asamblea expuria e irrita, y me entiendes, que va a colaborar con el gobierno, porque ya el gobierno los va a robar, no va a respetar los resultados, los va a robar y le va a meter un poco de diputados que son y que opositores, pero que es de mentira que son opositores, sino que son opositores, pero del gobierno. El gobierno está creando, el régimen está creando su propia oposición. A mí lo que me preocupa no es eso. Ellos ahí en esa rebatiña que tienen, se roban unos a otros, son carteristas ellos allí, arrebatacadenas, como lo han nombrado. Bueno, dicen que hay 12 diputados de sus propios partidos que son unos delincuentes. Bueno, la pregunta no es hasta dónde llega la delincuencia en la oposición, hasta dónde llega el bandidaje, cuánto cuestan esas carticas, cuánto costaba ese papelito, por yo decir, Pablo Escobar Gaviria nunca ha traficado droga, tome, agarra aquí un sello, ¿cuánto hay para eso? Aquí resulta que tenemos unos reales guardados tenemos este papelito que dice, aquí te has portado bien, Rafael Ramírez, Alex Saab, ¿cuánto me toca a mí? ¿Cuánto CAIFA?
Eso es lo que está pasando, Luis, no lo podemos negar, esos papeles están rodando por allí, están en las redes. Yo creo que aquí hay un grave problema en la Comisión de Contraloría y yo creo que la Comisión de Contraloría controlaba los billetes y no controlaba a los corruptos chavistas que le dieron los reales, agarraron la carta y ahora ellos mismos están filtrando las cartas de los reales que se cogieron y habría que hacer una investigación exhaustiva de cuáles diputados de Sucre han formado parte de esa Comisión de Contraloría, porque ahí yo creo que no hay hueso sano, ahí está complicado un poco gente y quieren es que uno se calle, Luis. A uno lo han insultado, a uno lo han amenazado, a uno le han venido con amenaza, a mí me han ofrecido hasta cargos, me han ofrecido cambures. No, yo no quiero cambures. Los cambures son las manos de cambures esas que se quedaron ahí en el puente del 30 de abril, en la otra estafa que nos tiraron de golpe de Estado. No, Luis, yo no valgo un carguito. Mi dignidad no vale unos reales, ni tampoco me atemorizo, ni me dejo amenazar, ni me amilano. Alguien, la Venezuela decente, la Venezuela honrada, la Venezuela que está en la diáspora y los que están adentro, tenemos que alzar nuestra voz y tenemos que denunciar que hay un bandidaje, una corruptela. Ya del gobierno la conocemos, ya sabemos que el gobierno es terrorista, es narcotraficante, es corrupto hasta la médula y todo, pero lo que no sabíamos ahora era hasta dónde llegaban los tentáculos de la corrupción. Yo me he acordado mucho de aquel PhDeco Gonzalo Barrios que decía: en Venezuela no hay razones para no robar. Bueno, en el gobierno interino no hay razones para ser honesto. Hay un bandidaje, hay una cloaca que hay que destapar allí. Y yo creo que tenemos que llegar hasta el hueso. Hay que verle el hueso a la corrupción, porque el gran flagelo de la Venezuela de hoy, la Venezuela que viene, la Venezuela de progreso, de ahorro, de empleo, de estabilidad, de orden, de seguridad personal, no puede caminar con la corrupción. Si tú eres corrupto, tu entorno es corrupto, tu hermano es corrupto, tu director de despacho es corrupto, tú no puedes ser presidente de la República. Tú serás otra cosa, pero presidente no puede ser. Ahora, Miguel, aquí en Venezuela ha comenzado a correr una corriente fuerte de algunos miembros, incluso contratados por el gobierno interino. Estamos hablando de JJ Rendón, estamos hablando del propio dueño de La Patilla, estamos hablando de otra gente que ha sido contratado para hacer un marketing o cambiar el matrizaje de opinión de lo que ha venido ocurriendo con relación al tema Guaidó, que bueno, en menos de un año pudo tener 60 países que lo apoyaban, crear condiciones favorables para una salida. Sin embargo, sí se sabe que, por ejemplo, hubo conversaciones que se le mintieron al pueblo venezolano, pero hay una corriente fuerte, te reitero, que ha dicho que de qué vale comenzar a atacar a Guaidó si este es el único líder que tiene Venezuela en este momento, y que atacar a Guaidó es hacerle una gracia, es decir, es abonarle el camino a la oposición para que en las próximas elecciones evidentemente no salga la gente a votar y nuevamente tengamos que tener esta dictadura más anquilosada, más atornillada, que no permita la salida definitiva del régimen. Yo no sé cuál es tu opinión en relación a esto. Yo me imagino, yo te escuché y sé que tu pregunta la estás haciendo desde la buena fe y desde la integridad y la honestidad que te caracteriza. Pero fíjate, yo me imagino que en la Francia de Vichy, del régimen de Vichy, pues habría mucha gente que diría que Vichy, que era un colaboracionista de Hitler, que él era buena gente y que él estaba evitando una guerra y que era mejor esto así. Yo me imagino que en la Inglaterra de Chamberlain, antes que Churchill levantara al pueblo inglés, lo llamara al combate para ganar la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, mucha gente de Chamberlain y el Lord del ¿cómo se llama?, de Relaciones Exteriores, Halifax, yo imagino que mucha gente decía: no vale, no vamos a pelear con Hitler, vamos a quedarnos tranquilos, no vayamos a la guerra, no vayamos al combate, vamos a hacer la paz, lo cual implicaba, Luis, arrodillarse a Hitler. Entonces la pregunta es: ¿quién históricamente está realizando un planteamiento coherente en ese sector donde está María Corina Machado, Antonio Ledesma, Diego Arria, Aristigueta Gran, Conito Pérez Osuna, y otras personas más? Está Napoleón Bravo, está Berenice Gómez, hay mucha gente que está en una posición muy digna. Bueno, nosotros creemos de que hay que combatir al régimen de manera frontal y de que esta estrategia de dialogante, esta estrategia de una prédica mendicante, yo le digo, de rogarle a los militares que se vengan para acá y de unas elecciones que son fraudulentas, nos va a llevar a lo mismo que tenemos 20 años. Entonces yo no puedo apoyar
apoyar a Chamberlain. Chamberlain estaba equivocado, Luis, y Churchill estaba en lo correcto. Y Churchill tenía 10 años diciendo que Hitler era un delincuente y había que enfrentarlo. ¿Tú te imaginas, Luis, que Hitler hubiera ganado con Hirohito y Mussolini, que el mundo, cuál fuera el mundo de la posguerra? Entonces hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. El gobierno no es una, la tiranía no es un gobierno, no hay político. A la tiranía hay que calificarla con el protocolo de Palermo, con el estatuto de la delincuencia, de la mafia. No se puede negociar, no es una cuestión entre Adey Copey o entre el Partido Demócrata y Republicano, no, hay que hacerle lo que se le hizo a Pablo Escobar, hay que hacerle lo que se le hizo al Chapo, hay que capturarlos y encerrarlos a todo el alto gobierno y meterlos en una cárcel por unos 50 años, porque lo que le han hecho al país, y yo te lo digo, Luis, yo no te hablo desde el punto de vista de la aspiración política, porque te voy a ser sincero, ya no tengo ni ganas de aspirar a nada en Venezuela, que he dado un combate y que creo que estamos, nuestro grupo está más calificado que muchos de estos bandidos que terminaron llegando. A mí me preocupa, son los niños que se mueren en el JM de los Ríos. Cómo no hay una inyectadora, cómo no hay un antibiótico, cómo no hay una gasa, cómo no hay una curita, cómo la gente se muere en las colas, los abuelos caen muertos. ¿Cómo es posible que nosotros llevemos 9 meses en esto y que nos digan que hay que esperar más y que le diga a la gente que se aguante? ¿Qué sinvergüenzura es esa? ¿Cómo que, con qué moral le dice él al pueblo que aguante el hambre, que se espere? Porque ellos sí están comiendo bien y los hijos de ellos y la familia de ellos. No, Luis, el país no puede esperar más. Hay que darle al país una respuesta, hay que darle una coherencia en la estrategia y hay que dar una táctica que dé resultados. No puedo apoyar algo que 9 meses ya apoyé viendo que iba mal. Hice mutis, bueno, porque uno tiene relaciones de afecto allí, o yo tengo amigos allí, o tenía. Pero ahora que he decidido alzar la voz, lo que me vienen son insultos, vituperios, amenazas. Las recibimos con cariño, porque sabemos que estamos del lado de los que no tienen. Miguel, déjame compartir toda esa preocupación y quiero informarle a la opinión que nos escucha. En el caso de Cumaná, Cumaná tiene 14 años que los pacientes oncológicos no pueden aplicar terapia porque el Estado venezolano, que además plantea la gratuidad de la salud, en el caso del Estado venezolano, no hay quimioterapias en Cumaná. 14 años tienen los pacientes oncológicos en Cumaná que no se atienden terapia. Pero no solamente eso, el hospital de Cumaná, a esos pacientes oncológicos, Luis, que se esperen, que el cese de la usurpación es para 2 años más, porque es que si en 20 no hemos logrado nada, hay que aguantarse. No joda, chicos. Es el colmo de los colmos. Pero es que no solamente eso, no hay agua en el hospital Patricio Antonio de Alcalá de nuestra ciudad. Agua, no hay agua para lavar los instrumentos quirúrgicos. Por favor, las parturientas se mueren, los niños se mueren. No existe resonador lineal para hacer tomografías. Es una cuestión. No hay oxígeno, no hay oxígeno. En ese rifirrafe que tienen los diputados, diciéndose uno con otro las cosas, deberíamos de decirle eso a los del entorno íntimo del gobierno interino que compran discotecas en España y tienen para gastar y vuelan y nadie sabe dónde sacaron esos reales, porque antier tenían un puestico de comida rápida y un buhonero y ahora son grandes magnates. Entonces, cuando tú me dices eso, a mí me ingresa la indignación. Entonces yo no puedo seguir apoyando una posición colaboradora, una posición entreguista, porque detrás de eso hay intereses económicos. Que no lo quieran creer, no lo crean. Ya se han dado cuenta un poco de gente, porque nos criticaron mucho nuestro programa Reviéntalo y este programa Antipoder. Cuando explotó este escándalo, todo el mundo quería la segunda parte de Antipoder. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros dijimos que lo que está pasando aquí es una estrategia cubana de inteligencia en la cual compran a estos muchachos, les dieron hace 2 o 3 años un dinero, ellos creyeron que estaban extorsionando a estos chavistas y estos chavistas guardaron el papel y se lo sacan ahora. Mira, aquí está, tú me diste este papel, eso no fue gratis. Eso es lo que está pasando, Luis, eso es muy grave y eso es más grave que lo que hace el gobierno, porque no vamos a salir de esto hasta que no se acabe la corruptela opositora. Ahora, de Gracia se tuvo que ir del país con la amiga Magallanes, la diputada, los diputados de Causa R. Hay mucha gente que ha acusado a De Gracia, incluso gente irresponsablemente diciendo que De Gracia y que tenía una mina en Guayana. Gente que uno se sorprende. Pero ¿cómo va a tener la mina si eres el gran denunciante de las minas? Él es el que denuncia al hijo de Maduro que tiene las minas. Bueno, pero por supuesto, la manera de descalificar a quien ha puesto una denuncia
como el caso de Américo de Gracia. Tomó la decisión de irse, como han tomado la decisión de irse muchos Él no venezolanos. tomó la decisión de irse, Luis. O El sea, tomó la gobierno decisión italiano. de irse. No. Él se asiló y el gobierno italiano pide el asilo ante el régimen venezolano. El régimen venezolano tenía dos opciones: dejarlo ahí 3, 4 años como a Nixon Moreno, pero le dio el placer, o sea, le dio al gobierno italiano que lo escoltara fuera del país. Ahí Américo no puede decidir, porque si él decide quedarse en esa embajada, Italia le dice: mire, pero es que yo pedí que usted se viniera. Lo están expulsando del país. Él no tomó ninguna decisión de irse. Él es diputado de la Asamblea. Ah, pero el régimen le gusta que estos diputados que son incómodos se pierdan, porque les gustan los diputados cómodos, les gustan los diputados meretrices, les gustan los diputados prostituidos, los diputados pagados, los diputados que tienen discoteca en Europa. Esos son los que les gustan. Eso tú no verás que los van a votar de ninguna parte, ni los van a hacer que se asilen, ni los van a perseguir. Yo diría que dentro del Estado Bolívar deberíamos hacer un estudio: qué diputados hay que nunca han denunciado nada y qué diputados se tienen que ir del país porque la denuncia. Mira, Américo debería ser uno de los hombres más íntegros y más honestos que yo he conocido y fundamentado en sus ideales. Y yo nunca he votado por ellos ni nada de eso. Es más, yo no lo conozco. Pero Andrés Velázquez y Américo de Gracia son hombres correctos, son personas decentes. Ah, bueno, los persiguen, los hostigan. Lo que hay que ver es a quién no persiguen, a quién no hostigan, quién está tranquilito porque no denuncia nada. Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos los votantes del Estado Bolívar y los votantes de Sucre, Luis. Por cierto, que ayer viendo el programa de esta amiga de Poder y el amigo que está en Alemania, que son amigos tuyos, ¿cómo es que se llaman ellos? No, yo no los conozco a ninguno de ellos dos, no son amigos míos, no son amigos míos, ninguno de los dos, por si acaso, no los conozco, nunca he hablado con ellos. Yo lo que digo, lo digo no yo. los Por cierto, y bueno, por cierto lo digo antes de que aparezca en el programa de ellos. Digo yo, hay cosas que digo yo primero, hay cosas que dicen ellos que yo no tengo acceso pues, a esos secretos. bueno, Pero las cosas que digo yo, las digo yo, no las dice nadie, ¿no? Bueno, por cierto, ellos estaban diciendo ayer que el diputado Sucre, que formó parte de la Comisión de Contraloría, fue candidato a las elecciones internas en Bolívar contra Andrés Velázquez y era amigo de un gran magnate allá de la Cabilla, de la Cabilla de nombre Mustafa, que hizo lobby. Sí, eso lo denunciaron ellos, pero ellos no dijeron nunca que él formaba parte de la Comisión de Contraloría, porque él no formaba parte de esa comisión. Creo que formaba parte de la Comisión de Petróleo y él era el presidente de la Subcomisión de Minas, con lo cual yo creo que muy poca gente se acuerda de una denuncia hecha desde la Subcomisión de Minas. Las denuncias las hacía Américo de Gracia. Fíjate, hay un detalle. Y él ahora preside, entiendo que preside la Comisión de Política Exterior, en la que Luis Florido se hizo famoso, pero ahora ni se ve, ni se siente, ni hiede, ni huele, como dicen por allí. Bueno, habrá que revisar sus actuaciones y tendrá que la Cámara investigarlo o investigarlo la opinión pública. Yo no tengo las pruebas de lo que dijeron en ese programa ayer, pero sí me pone a pensar realmente de que todo ese entorno que tiene el gobierno interino, yo creo que está complicado y habría que analizar caso por caso cuánto le dieron a quién o si alguien recibió o por qué no hace una oposición frontal. Yo creo, Luis, mira, aquí estamos a las puertas de un gran tamizaje, de un gran filtraje. Aquí se va a decidir quiénes son el liderazgo del coraje y quién es el liderazgo colaborador. Eso no lo vamos a decidir tú y yo, eso lo va a decidir la opinión pública. Así como en el 98 AD fue desplazado por el MBR, así estamos a las puertas de un cambio histórico, creo yo, un cambio de ciclo, porque por el drenaje de la poseta que se va el desgobierno de Maduro, la tiranía, también yo creo que se va una parte del gobierno interino, cuidado y si no todo completo, porque resulta que allí no han sabido darle respuesta, ha habido respuestas blandengues, no se comunica realmente que hay un acuerdo que se hizo en Oslo, que se hizo en Noruega, que se está negociando un nuevo CNE, que se van a unas elecciones, eso no se dice. Entonces, bueno, como eso no se dice, no se le habla claro al país, entonces resulta que tienes comunistas convictos y confesos que tienen más que ver con el PSUV negociando cosas y diciendo que el CNE es de común acuerdo con la oposición y diciendo que hay que ir a unas elecciones y armando planchas. En el estado Sucre hay unos dirigentes que ya se están repartiendo las planchas a diputados. Bueno, yo quiero ver aquí si existen maquetas. Ya aquí existen maquetas, incluso aquí existe, plancha, claro. ya todo está resuelto, todo está resuelto
mientras se le está diciendo a la gente que cese a la usurpación. Esa es la grave en verdad. Ahora hay otro tema. Hay otro tema. Ajá, sí. Yo que respeto mucho a la dirigencia y a los dirigentes que de verdad han echado pichón. Ayer antier recibimos un insulto gravísimo de unos dirigentes sindicales diciendo que porque uno sabe que se van a inscribir y van a hacer campaña con los dólares del régimen, porque están comprados y sabemos quiénes son y sabemos sus nombres, pero ahora lo va a saber es la colectividad sucrense cuando los vea de comparsa en candidato en ese carnaval electorero. Entonces yo quiero ver quién vaya a votar por ellos. Por supuesto, el régimen del CNE del régimen, el Ministerio de Elecciones del régimen va a decir que sacaron 10 millones de votos cada uno, cuando en el estado Sucre hay 1,5 millones de votantes. Y lo triste es que el propio establishment político hace muti, porque todos tienen complicidades y compadrazgos, y también empresarios que están metidos en eso, financiando esas campañas. Entonces, así, Luis, no puede caer la tiranía, porque hay un contubernio, hay un acuerdo, como lo hemos visto. Ahí yo te vuelvo a repetir, yo celebro los liderazgos como María Corina Machado, como Esteban Gervasi, como Ángel García Banks, como por ejemplo Eric del Búfalo, como Antonio Ledesma, como Diego Arria, como Nitu Pérez Osuna, Pedro celebra eso, Alfredo Ortega. ¿Por qué? Porque uno ve que la oposición está buscando camburo, está buscando que le den un contrato. Mira, yo voy a decir en este programa un tubazo, pues, y lo voy a dar aquí. Dejaron la pelea que tenían a cuchillo entre ellos por la cuestión de la CAF, porque resulta, chicos, que eso de la CAF tiene un sobreprecio y se lo van a repartir. Esos reales de la CAF, que sí es una institución honesta y que es la Corporación Andina de Fomento, prestigiosa, pero los reales que van a caer le van a llegar a estos tipos para la cuestión eléctrica y ya se tienen los contratos repartidos en el estado Nueva Esparta. Revisen quiénes son los diputados de Nueva Esparta, quiénes son esos capos, esos delincuentes que están allí, que se la pasan amenazando de muerte a los comunicadores, porque están medio locos también, quedaron locos. Y resulta que ahí es donde se están repartiendo los dólares, Luis. Entonces resulta que nos piden a nosotros que hagamos muti cuando estos tipos están combinados con aquello. Eso es evidente, eso es una verdad del tamaño de una catedral. Entonces, bueno, Luis, de esa manera el gobierno, el régimen nunca va a caer, nunca hay una estrategia frontal. Y eso hay diputados que corrieron, Luis, con una fortuna que tenían, que era del entorno íntimo. Hay diputados que estuvieron combinados en el escándalo del Cucutazo y ahora son jefes de estrategia. Yo tendría mucha vergüenza si yo fuera un reputado asesor electoral y resulta que me agarran que yo estoy contratado, que estoy colaborando con eso, o sea, un reputado o un prestigiosísimo periodista al cual lo respeta todo el mundo, con unos portales. Más temprano que tarde está el momento en que todo el mundo se vaya de ahí, porque eso está podrido, Luis. Algo huele mal en Dinamarca. Y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, que ellos mismos condenan a diputados que son delincuentes, y los diputados delincuentes dicen, yo lo que agarré fueron la burusa, ustedes se agarraron la pelota de Carey. Entonces dime tú, ¿en quién creemos? ¿Los que denuncian bandidos denunciando bandidos? Entonces quieren que uno se calle, ahora, porque resulta que es mejor el corrupto opositor, con mi corrupto no te metas, es mejor el corrupto opositor, y resulta que unos tipos, chicos, que vendían chinchurria, ahora son grandes magnates en las calles de lujo de Europa, pero hay que quedarse callado, porque como Maduro es más ladrón, este ladronismo es el nuestro, ¿no? Yo no soy ladrón, Luis. Yo no soy ladrón y no me gustan los ladrones, porque los ladrones son los que mataron a esos niños. ¿Cuántos niños se mueren allá en el hospital de Patricio Alcalá? ¿Cuántos pacientes oncológicos? ¿Cómo está esa emergencia? Bueno, Luis, el dinero de la corrupción es dinero de salud y de la educación. Entonces, bueno, tengo que recibir una última pregunta en el día de hoy, porque tengo una cita y me tengo que retirar. He hecho este espacio. Bueno, pero hay un tema que no quiero dejar en este programa de tocar, que tiene que ver íntimamente con todo esto que ha venido pasando. La Comisión de Contraloría fue tomada, por decirlo en un castellano quizás un poco duro, fue tomada por voluntad popular durante 2 periodos consecutivos. Y uno de esos periodos fue, por supuesto, Juan Guaidó, presidente de esa comisión. Por cierto, tenemos información que Juan estuvo en Brasil haciendo una investigación sobre el tema de Odebrecht. Yo quisiera saber si tú tienes información,
si ese informe se presentó ante la Comisión de Contraloría, porque evidentemente ese tema está vinculado a Diosdado Cabello, que está flagrantemente denunciado por el propio Odebrecht cuando estuvo detenido en Brasil. Mira, Luis, esa denuncia la realizó en la Comisión de Contraloría un grupo de dirigentes del Estado Sucre. Yo no voy a revelar sus nombres porque son personas que todavía están allá batallando en el Estado Sucre, dando una pelea gigantesca, porque dentro de la oposición hay gente muy honesta y dentro de esos dos partidos hay gente que de verdad merece un reconocimiento. Ese grupo de dirigentes, capitaneado por un importante líder del Estado Sucre, presentó ante la Comisión de Contraloría una denuncia por el dinero de Odebrecht. En ese momento presidía Voluntad Popular, como tú lo has dicho, la Comisión de Contraloría. Bueno, ahora que uno ve esos papeles de buena conducta, ahora que uno ve esos certificados de probidad, de que no llegó la investigación, de que no hubo elemento de juicio cuando son corruptos, convictos y confesos, uno empieza a entender muchas cosas, uno arma el rompecabezas de muchas cosas. Mira, Luis, esa gente pedía ese certificado para abrir cuentas en bancos en el exterior. Esa gente pedía esos certificados para hacer negocios en paraísos fiscales que ya no querían tener que ver nada con estas figuras que estaban evidentemente vinculadas y eran testaferros de grandes jerarcas del gobierno. Entonces estos llegaban y decían, no, yo no estoy en eso. ¿Cómo? Bueno, porque aquí está la Asamblea Nacional, que es la que reconoce todo el mundo, me dio a mí este papel. Eso lo están haciendo ahora, pero lo hacían antes. Eso está firmado por ellos mismos, no lo estoy diciendo yo. Ya esos papeles ruedan por internet. Entonces, bueno, ellos piden investigaciones, pero que son como la investigación que se le hizo a Stalin González, donde él pidió que se le investigara, pero ¿quién le compró la entrada? ¿Quién fue que lo invitó para el juego? ¿Cómo llegó él a Washington? ¿Qué fue lo que fue hacia allá? No hay respuesta, porque en esas investigaciones no se pisan la manguera a ellos, como nunca habrá una investigación de Derwick, como nunca habrá una investigación de los bolichicos, Luis, como nunca habrá una investigación del bandidaje corrupto que tiene discotecas en Europa y en Madrid y en Miami, se dan la Dolce Vita. Nunca habrá una investigación de eso, porque se nos hace evidente a todos que la esperanza cifrada que tenía el pueblo venezolano, que con aquella fe que fuimos ingenua y cándida que fuimos a votar en el 2016, esta gente se ha burlado de nosotros y esta gente tiene un acuerdo con el gobierno, hay que decirlo, y yo creo que más temprano que tarde el gobierno interino tendría que hacer como Alex Rivera, presentar su renuncia en pleno. Tienen que renunciar porque primero nunca cumplieron con el cese de usurpación. La presidencia interina, Luis, estaba condicionada porque la presidencia interina no tiene un poder fáctico sobre la Fuerza Armada, ni la policía, ni nada. Claro. La presidencia interina era para que cesara la usurpación. No ha cesado la usurpación. 9 meses tiene que renunciar. ¿O es que vamos a seguir en esto un año más? ¿O es que ellos creen que nosotros somos pendejos de que están manejando las empresas extranjeras y nosotros vamos a seguir en esto y le vamos a dar otro año más para que entonces compren no discoteca, mañana comprarán palacios en el lago Como de Suiza si siguen robando como están robando, porque no hay control, no hay contraloría efectiva sobre esos dineros del gobierno, porque ni siquiera han nombrado un contralor. Bueno, pero ¿qué van a nombrar contralor? Si el de la presidencia de la Contraloría lo encuentran con una prostituta, yo no vengo a calificar el que se reúne con prostitutas o no. Yo lo que estoy calificando es que él viene saliendo de un concierto donde están los caminantes y entonces se va y se meten y ahí le han puesto el remoquete de Superlandro. Así lo llaman ahora ese diputado. A mí me da mucha vergüenza eso. Miguel, para concluir, ¿qué opinión recoge el Parlamento Europeo en relación a la gira que ha hecho esto que llaman la mesita, la gente de Claudio y todos estos que fueron, por cierto, por ahí está Ran también? ¿Quién paga esa factura? Bueno, mira, eso habría que preguntárselos a ellos, ¿no? Yo trabajo y me sostengo aquí de lo poquito y hoy no tenía cómo poner los otros 20 centavos de un café. Un amigo llegó y me dijo, hermano, por favor, espérese que yo llego allí. Ahora, ¿cómo viajan ellos? ¿Cómo viven en los restaurantes y en los hoteles de lujo? Eso habría que preguntárselos a ellos. Si hasta antier estaban todos quebrados, frenando en el hierro en la carra plana. Ahora, de esa mesita que vino para acá, los atendieron fue en el cafetín del Parlamento Europeo, porque yo tuve contacto con 2 parlamentarios europeos que le están haciendo seguimiento al tema y me dijeron, mira, no fueron recibidos, incluso la propia comisión del Parlamento Europeo no los comisionó como enviados, no se les prohibió la entrada al país, pero son un disfraz, son una burla, o sea, es la oposición a la medida que tiene Nicolás Maduro. A mí me da mucha tristeza, porque hay dirigentes de prestigio, hay dirigentes que tienen... Eso es lo que da pena, claro. Ahí hay dirigentes que uno de verdad a través de los años le albergó
un respeto. Pero es que yo creo, Luis, que se están viniendo abajo reputaciones consagradas. Aquí están mezclados los bagres con las guabinas. Aquí no vamos a terminar de ver cuál es el filtraje, el mensaje. ¿Cómo termina el viejo Segundo Meléndez en eso? Eso es lo que da dolor. Hombre, claro, un hombre que era serio, un hombre que en el más la gente le tenía una reputación, y además que uno lo tenía como una persona de una moral intachable. Bueno, eso tendrán que responder ellos ante la historia. Pero sí te digo algo, hay exgobernadores en el estado Sucre, hay dirigentes sindicales en el estado Sucre, hay diputados en el estado Sucre que están en esa vagabundería, pero ni siquiera en la mesita, en la mesa esta, que ya tiene 4 patas rotas y se está viniendo abajo. En esa mesa chimba, en esa mesa tambaleante, en esa mesa cuando uno le mete los tacos abajo porque la mesa no da, ahí están, en ese frente amplio que se convirtió en retaguardia estrecha. Ahí están esos bandidos encapillados y los vamos a denunciar. No les vamos a hacer la comparsa, no vamos a hacer el juego, porque sí creemos que en Sucre hay mucha gente decente, hay mucha gente humilde que tiene dignidad y hay mucha gente que merece que sus representantes les tenga el respeto. Ahí hay dirigentes, Luis, que fueron exgobernadores que están arriesgando su pellejo porque los andan buscando, porque andan pendientes de reunir a la gente, de organizarla. Por cierto, que pudieran estar cómodos en el oficialismo y resulta que se han alzado y están dando la cara y organizando. Bueno, estos mismos de la oposición de CG4 escamotean los esfuerzos de estos exgobernadores que sí quieren liberar al estado Sucre. Esto es increíble. Este es el mundo al revés, lo que estamos viendo. Bueno, sépanse corruptos, bandidos, vendidos y delincuentes, que no nos vamos a callar. Amenacen, insulten, hagan lo que ustedes quieran, pero vamos por ustedes. ¿Por qué? Porque hay una opinión pública que tiene decencia. La Venezuela decente, la Venezuela honrada, la Venezuela trabajadora se cansó de que se burlen de ella, se cansó de los crápulas, narcoterroristas, delincuentes y traficantes de droga que tienen tomado nuestro estado Sucre, y se cansó también de esta cúpula delincuencial colaboradora, ¿me entiendes? Que son unas plañideras, que son unas meretrices que las pagan al mejor postor, porque no solo está minado el estado Sucre la mesita, resulta que en la mesa como tal, mira, no dicen nada, no toman la palabra, no denuncian nada. ¿Por qué? Porque le tienen miedo al gobernador y también a ese que dicen que es gobernador, pero que ni siquiera el estado Sucre no tiene liderazgo, nadie lo quiere. Luis, bueno, muchísimas gracias. Que despedir. Un gran abrazo para ti. Quiero reconocerte porque resulta que ha sido un hallazgo. La gente me ha dicho, mira, ese señor es muy serio, muy sobrio. ¿Por qué no vuelves a hacer la cuestión con él? Tuvimos problemas técnicos, hay que explicarle a la gente que no salió el Antipoder por eso, pero que ahora está porque para ti era un compromiso adquirido. Con solo 20 suscriptores tuvimos 450, 460 visitas, con lo cual el programa ha sido una revelación, sobre todo por tu moderación y por tu estudio y tu compendio de los temas, Luis. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Esto fue, bueno, Antipoder, y próximamente tenemos muchísima más información. Espérennos próximamente, nuevamente en una nueva edición y, por supuesto, información de su Antipoder. Antipoder. Un abrazo, Luis, un abrazo a la audiencia.